Hermanos, muy buenos días. Otra vez agradecidos al Señor porque podemos estar conectados a través de este medio para alabar al Señor, para exaltar su nombre, ustedes ahí en sus casas, nosotros también aquí en nuestra casa, pero juntos a través de este medio. Estamos muy agradecidos al Señor y esta mañana quiero recordar que es ya nuestro último domingo del mes de aniversario de nuestra iglesia. Y desde acá a todos un abrazo, un feliz aniversario Iglesia Bautista Gracia y Paz. Son 20 años que el Señor en su misericordia nos ha dado. De manera que esta mañana vamos a tocar un tema que tiene que ver con la iglesia. Básicamente la importancia de la iglesia en este tiempo. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y en base a este versículo vamos a tratar este tema que es vital para que nosotros como iglesia, como creyentes, podamos tener el fundamento de lo que significa la importancia de la iglesia en este tiempo. La palabra del Señor dice así en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar, por favor. Padre, gracias. Esta mañana te damos. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu iglesia, bendito Dios. Tú la sostienes, Padre. Tú eres el autor de la iglesia. Tú eres quien ha dado su vida, Señor, por la iglesia. Y te agradecemos por esto, Padre Santo. Y ahora rogamos, Señor, que nos dé entendimiento, sabiduría, Padre, para poder asimilar la palabra tuya, Señor. Gracias por este momento. Bendícenos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy en día se cuestiona tanto la importancia de la iglesia universal, así como de la iglesia local. En realidad, la gente suele decir, y se ha escuchado y ustedes saben, me gusta Jesús, me gusta Jesucristo, sus enseñanzas, pero no la iglesia. Otros están confundidos acerca de las características que debe tener una iglesia, y entonces llaman iglesia a cualquier cosa con tal que tenga su rótulo allí que diga iglesia. Ahora, otros realmente desconocen la naturaleza santa de la iglesia y entonces la denigran y la tratan como cualquier cosa. En realidad ignoran que la iglesia es especial para Jesucristo porque es la esposa de Jesús. Ahora, otros no ven la importancia de las iglesias locales. Y al no ver la importancia, simplemente no se comprometen con alguna. Y es más, este menosprecio de la iglesia se ve también cuando no se congregan con regularidad, cuando sencillamente no quieren participar en sus reuniones, ni quieren comprometerse con ninguna de ellas. Otros todavía piensan que la iglesia le pertenece al pastor, a los líderes, y no saben que la iglesia es del Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia, de manera que la iglesia es del Señor. Y esta mañana yo quiero que veamos algunas características importantes de la iglesia, 4 características realmente que nos hacen notar lo que Jesucristo tiene para la iglesia, el valor que le da a la iglesia. Quiero que veamos en primer lugar lo que es la cultura de la iglesia, después vamos a ver la iglesia como familia de Dios, vamos a ver la iglesia del Dios vivo, y vamos a ver la iglesia proclamadora y defensora de la verdad. Todo esto basado en este versículo que ahora hemos leído en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Miren, la cultura de la iglesia. Cuando digo cultura de la iglesia, me refiero a las prácticas de vida, al comportamiento y hábitos de la iglesia. De modo que si tú has entendido el Evangelio, y crees en el Señor Jesucristo, tienes un modo de vida diferente al del mundo. ¿Por qué? Porque eres una nueva criatura. Y esta cultura que te ha generado el Evangelio se refleja, por ejemplo, en lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10. Vamos a leerlo para que puedas notar qué caracteriza a un modo de vida de una persona que ha entendido el Evangelio y cree en el Señor Jesucristo. Mira lo que dice. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 10. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación,
impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto es lo que es la cultura que produce el Evangelio en una iglesia. Y debe ser el modo de vida de la iglesia. Cuando digo iglesia me estoy refiriendo a ti, mi hermano, porque iglesia no es un local. Iglesia eres tú, si tienes a Cristo en tu corazón. Ahora bien, ustedes saben que la cultura del mundo se mueve con práctica de vida de acuerdo a lo que especifica también la palabra de Dios, y quiero que lo leamos. Está en Efesios capítulo 2, verso 2. Miren lo que dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Como ustedes pueden notar, hay una tremenda diferencia. ¿Qué quiero decir? Quiero decirte que la cultura del mundo sigue la tendencia pecaminosa del hombre. A esto se suma lo que Ray Ortlund, un escritor, decía: la cultura del mundo en la que vivimos es columna y baluarte de muchos falsos evangelios. Por ejemplo, una de las mentiras destructivas que pregona la actual cultura occidental es la que algunos teólogos han llamado deísmo terapéutico moralista. ¿Qué cosa enseña esta doctrina? Miren, ellos dicen: existe un Dios que solo vigila la vida humana en la tierra y es indiferente a lo que pasa en ella. Otra enseñanza: Dios desea que las personas sean buenas, agradables y justas las unas con las otras en lo que puedan. Otra enseñanza: dicen, el objetivo central de la vida es ser feliz y sentirse bien con uno mismo. Una cuarta enseñanza que tiene esta doctrina dice: Dios no debe estar prácticamente involucrado en nuestras vidas, excepto cuando es necesario para resolver un problema. Y una quinta enseñanza dice: la gente buena va al cielo cuando muere. Qué curioso, ¿verdad? ¿Qué clase de cultura crea el deísmo terapéutico moralista? La cultura del mundo. El mundo vive con este tipo de mensaje en su corazón, en su mente y en su vida práctica. ¿Sabe? Y aún muchos creyentes nos involucramos cuando hacemos cualquier cosa que te haga sentir bien contigo mismo. Ese es el eslogan general de este modo de vida. Si tú haces cualquier cosa, una vida pecaminosa, una vida disenciosa, y simplemente dices, bueno, me siento bien, pues estás dentro de este deísmo terapéutico moralista. Y tienes esa cultura del mundo, simplemente. La iglesia es totalmente diferente. Esas falsas enseñanzas de esta doctrina que hemos mencionado, obviamente no enseñan arrepentimiento, no muestran para nada el poder de Dios y obviamente tampoco ofrecen ninguna esperanza. Ellos no saben que solamente se les avecina el juicio de Dios finalmente. Lo triste y lo malo es que esta falsa religión está ampliamente difundida hoy en día en nuestro medio, en nuestra cultura. ¿Sabe? Por eso es que Dios insta a nuestras iglesias, a la iglesia, a permanecer firmes, fieles, y como una alternativa de una vida diferente a lo que el mundo ofrece, netamente. ¿Qué diferencia, verdad? ¿Qué diferencia entre estas dos culturas? La cultura del Evangelio y la cultura del mundo. Hay una diferencia abismal. ¿Por qué será esto así? Porque sencillamente
La persona que ha aceptado a Cristo en su corazón es una nueva criatura. Y dice que ha sido creado para buenas obras. Lea conmigo Efesios capítulo 2, versículo 10. Mira lo que dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál es la esencia de una iglesia verdadera, de una iglesia genuina? ¿Sabe? La esencia es el amor, el compañerismo y el dinamismo que hay dentro de su seno. Hay un escritor, se llama Elton Trueblood, y él escribe un libro que se titula La Iglesia, un compañerismo incendiario. Y él en este libro explica cómo funcionó esto en la iglesia primitiva, cuando la iglesia recién estaba empezando. Y ustedes saben que la iglesia primitiva fue una iglesia exitosa en el sentido de que pregonó la palabra y creció tremendamente en los primeros siglos. Miren, él dice así, y lo voy a leer, dice: fue el carácter incendiario de la comunión cristiana primitiva lo que parecía increíble a los romanos contemporáneos. Y era increíble precisamente porque no había nada en la experiencia romana que fuese remotamente similar a ellos. Los romanos tenían religión en grandes cantidades, pero no era nada similar a la familiaridad, compañerismo y comunión de la iglesia. Gran parte de la singularidad del cristianismo en su surgimiento original consistía en el hecho de que la gente sencilla podía ser increíblemente poderosa cuando eran miembros los unos de los otros. Como todo el mundo sabe, es casi imposible crear un fuego con un solo tronco, por muy bueno que sea este tronco, mientras que varios troncos pobres pueden hacer un fuego excelente si se quedan juntos cuando se queman. El milagro de la iglesia primitiva fue que para los pobres hicieron una gran conflagración. Imagínense, lo que caracteriza a la iglesia es la unión entre sus miembros, es el amor entre sus miembros, es el compañerismo entre sus miembros. Jesucristo lo decía, que debe haber amor entre los miembros de la iglesia. De modo que, si usted puede notar, no hay nada en el mundo parecido a una iglesia verdadera. La iglesia es una nueva comunidad creada por Dios a través del Evangelio y se hace visible y convincente a través de su cultura que genera en el medio. El mundo cree cualquier cosa menos en el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora bien, el versículo que estamos leyendo en capítulo 3, verso 15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Esto es lo segundo que quiero ver con ustedes. La casa de Dios. Cuando hablamos de la casa de Dios, no está refiriéndose aquí al edificio netamente. Más bien, se refiere a quienes componen la iglesia. Es decir, aquí casa debe interpretarse como familia. De manera que Timoteo estaría diciendo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la familia de Dios. ¿Ve? En la familia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre y hemos sido adoptados como hijos para ser miembros de la familia de Dios. Yo quiero que leamos solamente Romanos capítulo 8, versículo 15, para que note esto. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Miren, Dios es nuestro Padre porque hemos sido adoptados como hijos para ser miembros de su familia. Este verso que estamos leyendo nos insta a comportarnos, a saber cómo comportarnos en la familia de Dios. La pregunta es, ¿dónde aprendemos esto? Porque cuando hablamos de familia podemos quizás rememorar nuestras propias familias. Y lastimosamente no todas las familias son familias modelos. Hay familias que han tenido experiencias negativas, quizás falta de amor, respeto, comunión, etc. Entonces, no es un modelo adecuado. ¿Dónde vamos a aprender a vivir como una familia que se comporte dentro de la iglesia? ¿Dónde? Simplemente mirando a nuestro Padre Celestial. Él dijo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora bien, yo quiero que
podamos notar algunas cosas. En la palabra de Dios vamos a encontrar las características de un comportarse, de una cultura que se mueve dentro de la iglesia. ¿Dónde lo encontramos? Creo que el lugar más exacto para esto es las bienaventuranzas que el Señor Jesucristo nos dejó. Libro de Mateo capítulo 5, versículo 3 al 10. Miren lo que dice la palabra del Señor. Voy a leer la palabra de Dios en el libro de Mateo. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué preciosa las enseñanzas que el Señor nos deja. ¿Cuál es el objetivo de estas bienaventuranzas? El objetivo simplemente es decirnos cómo debemos comportarnos en la casa de Dios. Las bienaventuranzas son las reglas, las normas, las leyes que el Señor ha dejado a su iglesia para que sepamos cómo comportarnos dentro de la familia del Señor. Y esto es importante, porque hay una tremenda diferencia con lo que el mundo enseña. Para que usted pueda notarlo, vamos a ver el lado opuesto de cada bienaventuranza. Esta es la cultura del mundo. Escucha, mire lo que dice: bienaventurados los que tienen derechos, porque se salen con la suya. Bienaventurados los despreocupados, porque están cómodos. Bienaventurados los prepotentes, porque ganan. Bienaventurados los que tienen su propia justicia, porque no necesitan nada, se creen perfectos. Bienaventurados los vengativos, porque serán temidos. Bienaventurados los que no son descubiertos, porque tienen buen aspecto. Bienaventurados los discutidores, porque tienen la última palabra. Bienaventurados los ganadores, porque hacen lo que quieren. Si usted se da cuenta, estas bienaventuranzas, entre comillas, está caracterizando y está describiendo lo que es el mundo realmente. La gran pregunta en esta mañana sería: ¿cuál de estas dos culturas, el reino de Cristo o el reino de este mundo, describen con mayor exactitud a tu iglesia? Describen con mayor exactitud a nuestra iglesia. Recuerda, la iglesia no es el edificio, la iglesia eres tú, en lo particular. Si has entendido el Evangelio y crees en el Señor Jesucristo para salvación. Yo creo que la casa de Dios, la familia de Dios, debe ofrecer una alternativa clara y hermosa, contrario a las costumbres, a la cultura, a la locura de este mundo. Somos totalmente diferentes y nuestro comportamiento en la familia de Dios debe manifestarse claramente. ¿Ok? Ahora bien, el versículo que estamos leyendo dice así: esto te escribe, para que citarlo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Esto es lo tercero, la iglesia del Dios viviente. Ya lo dije, pero la palabra iglesia viene del griego eklesia, que es una compañía de personas que han sido convocadas por el llamado de Dios. El llamado de Dios hecho al mundo entero en realidad, pero no todos lo han aceptado. Sin embargo, aquellos que lo han hecho son la eklesia, la iglesia. ¿Ok? Y esta iglesia es del Dios vivo. Y esto es muy hermoso. Yo creo que esto se escribió precisamente para levantar el nombre de Dios sobre los ídolos, los cuales eran muertos. En este momento que se escribió esto, se quería hacer esta diferencia radical, porque ¿qué diferencia, hermanos, es adorar a un Dios vivo que a un Dios inanimado, un Dios muerto o un simple ídolo? La Biblia tiene mucho que decir al respecto. Vamos a referirnos a algunos versículos para que usted lo pueda notar. Todos conocemos Éxodo capítulo 20. Vamos a recordarlo rápidamente. Mira lo que dice del verso 1 hacia adelante, el verso 5. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La pregunta sería, ¿qué parte de este versículo no ha entendido la gente para que se incline y haga imágenes pensando que es Dios? El Salmo 115, de los versos 3 hacia adelante, dice la palabra del Señor: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que las hacen y cualquiera que confía en ellos. Miren la necedad de la mente humana para ignorar estas cosas e inclinarse ante cosas inanimadas. Jeremías capítulo 10, versos 3 al 15, describe la cultura del mundo en esta práctica religiosa. Mira lo que dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera, y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Alguien diría, bueno, pero eso en el Antiguo Testamento. ¿Y qué en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento hay un versículo muy interesante que está en 1 Tesalonicenses 1:9 que nos hace notar esto. Mira lo que dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. De manera que la iglesia adora a un Dios vivo. Y en esto debemos estar agradecidos al Señor. En esto debemos estar aferrados, porque realmente, hermanos, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Ahora, si usted nota el verso que estamos leyendo, cuando dice, por ejemplo, dice, para que citarlo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, del Dios viviente. Miren, aquí encontramos la repetición de la palabra de o del. Esto implica pertenencia. La iglesia pertenece a Dios. La iglesia es una familia que pertenece a Dios. Dios como Padre que nos ha adoptado para que nosotros seamos miembros de esa familia. Qué precioso. Nosotros pertenecemos al Dios vivo. El versículo sigue diciendo que es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y esto es precioso, hermano. Aquí habla de columna y baluarte. Miren, en Éfeso, a donde se dirigieron estas cartas, la palabra columna tenía un significado especial, porque la más grande gloria de Éfeso era el templo de Diana o Artemisa, una diosa, un ídolo el que tenían allí. Miren, y este templo era una de las 7 maravillas del mundo. Era maravilloso, tenía 127 columnas. Cada una estaba adornada con mármol y algunos estaban con joyas y recubiertas de oro. De manera que los de Éfeso sabían muy bien lo hermoso que podía ser una columna. Pero ahora, la columna tiene como función sostener. Esto es una parte de su función. En realidad, en algunos lugares las columnas lo erigían, lo construían, para que encima pusieran la figura de algún personaje famoso, de tal manera que la gente desde lejos lo pudiera ver. En el fondo, cuando la palabra del Señor está diciendo que es columna y baluarte de la verdad, cuando dice columna se está refiriendo a que debemos exhibir la verdad del Evangelio. A eso se está refiriendo básicamente. MacDonald, un comentarista, decía: una columna
se empleaba no solamente para apoyar una estructura, sino que a menudo se erigía en un mercado público para poner avisos sobre ella. Así, era una columna de anuncios. ¿Qué significa esto? Que la iglesia es la unidad en la tierra que ha escogido Dios para proclamar y exhibir la verdad. ¡Qué precioso! La idea aquí, hermanos, es que el deber de la iglesia es mantener bien en alta la verdad de tal manera que todos puedan verla. ¿Ok? Y cuando dice baluarte, en realidad algunos estudiosos opinan que baluarte quiere decir defensa de la verdad. Y esto es lo otro. Como consecuencia, la iglesia existe no solamente para proclamar la verdad, sino también para defenderla. En verdad, hermanos, si ustedes saben, las verdades de la Biblia hoy en día están bajo ataque. Muchos están queriendo tratar de redefinir el cristianismo, buscando que seamos tolerantes con prácticas antibíblicas. ¿Sabe? Los falsos maestros abundan. La iglesia está en el ojo de la tormenta en este mundo. Es escollo para el orden mundial, por ejemplo. De manera que la iglesia no solamente está para exhibir la verdad, sino para defenderla. Estamos, hermanos, en una situación tal de ataque que necesitamos recordar lo que Judas en el versículo 3 nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe dada una vez a los santos. El apóstol Pedro también nos recuerda en el capítulo 3, versículo 15 de 1 Pedro: sino santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. De manera que columna y baluarte es nuestra responsabilidad para exhibir las verdades y para defenderla en cualquier tiempo. Esta mañana yo quería recordar estos aspectos que tienen que ver con la iglesia, porque finalmente la iglesia eres tú si tienes a Cristo en tu corazón. Te pregunto, ¿cómo es tu comportamiento cristiano en este mundo? ¿Acaso estás todavía siguiendo la corriente de este mundo? ¿Reflejas en tu vida la cultura del evangelio? Sería bueno que nos examinésemos todos. ¿Te das cuenta que eres miembro de la familia de Dios? Ya no eres cualquier cosa, en realidad eres miembro de la familia de Dios. Te pregunto, ¿le das valor a esto? ¿O lo pasas y lo ignoras? ¿Proclamas y defiendes la verdad? ¿O al final vivimos una vida pragmática despreciando estas verdades, no comprometiéndonos en nada con la iglesia e incluso nos negamos a congregarnos? Rehusamos el congregarnos regularmente. ¿Cómo estás, mi hermano? No sé cuántos años tienes de creyente. Como iglesia local estamos cumpliendo 20 años. Muchos están desde el inicio con nosotros. 20 años de creyente. Estas verdades debían estar muy arraigadas en tu corazón. Y tu vida debía reflejar lo que significa vivir el evangelio, mostrando al mundo una cultura diferente. Esta mañana, hermano, te animo, te exhorto en nombre del Señor a que consideres esta verdad maravillosa que la palabra tiene para ti en particular y medites en tu corazón cómo estás tratando con la iglesia, cómo estás tratando a la iglesia, cuál es tu concepto real de ella. Y a ti, amigo, que quizás me estás escuchando esta mañana, quiero decirte que Jesucristo te ama y quiere que tú seas miembro de su familia. ¿Cómo llego a esto? Reconociendo tu necesidad de tener un cambio en tu vida por la misericordia de Dios, reconociendo tu pecado, arrepintiéndote, pidiendo perdón al Señor y diciéndole: Señor, sálvame. Y la Biblia dice: al que a mí viene, dice el Señor Jesucristo, no le echo fuera. Que Dios sea glorificado esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias otra vez.
Gracias por tu iglesia, Señor. Tú has dejado tu iglesia en este mundo, Padre, para que sea testimonio vivo de una cultura diferente a lo que el mundo ofrece. Bendito Dios, glorifícate en cada iglesia local. Te damos gracias por la iglesia local, gracia y paz. Tú nos estás permitiendo tener estos 20 años, Señor, como iglesia. Y suplicamos, Padre, que de veras podamos honrarte a ti, glorificar tu nombre, proclamar tu evangelio, defender tu verdad. Bendito Dios, glorifícate en nuestras vidas en este tiempo, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.